Estamos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reig. Bienvenido. Un placer, Ramón, poder estar. Estaba pensando que hemos coincidido en Argentina estos días atrás y en Uruguay también, ¿no? En la tierra del asadito, ¿no? Bueno, bienaventurados los que pueden comer asado. Y bueno, hemos coincidido por otras circunstancias, pero este domingo pasado, el día 26 de octubre, se celebraron elecciones de media legislatura, vamos a decir, desde el nombramiento de Milei como presidente en Argentina, y ha sido unas elecciones en las que las noticias dicen que arrasó. Bueno, 40% de voto de alguien que prácticamente hace 3 años no estaba en las encuestas, ¿no? 3, 4 años no estaban ni en la política. Recordemos que Milei es un outsider de la política, creó un partido político de la nada, llegó al Congreso como diputado, estuvo un tiempo, un año o 2 como mucho, y se lanzó a la carrera presidencial. Porque se lanzó él, porque no es político, él no tiene apetencias políticas. De hecho, él dice que él quiere estar un tiempo, enderezar el rumbo de la Argentina y dedicarse a lo suyo, que es, él es economista, da charlas y escribe libros y se dedica a eso. Entonces, pero viendo el rumbo de la debacle que se estaba viviendo en Argentina, se lanzó a la política y hoy es presidente. Y había hecho unos logros en la macroeconomía. Pero que, claro, la gente que está pasando necesidades le hablan de la macroeconomía, pero hasta que llega al bolsillo de la gente, al día a día, no se ve tanto. Sí, en que la inflación baja y quizás no aumenta tan desesperadamente como aumentaban antes las cosas en el supermercado, pero en realidad no logran verlo, porque todo el trabajo que está haciendo Milei es destruyendo todo el sistema de corrupción y que estaba enquistado en Argentina para construir un sistema productivo. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces, era muy importante las elecciones de este domingo porque él logró lo que logró y que lo catapultó a nivel internacional como un éxito, porque frenar la debacle que tenía Argentina era algo difícil, y lo hizo con poco apoyo parlamentario, con escaso apoyo parlamentario. Sí, prácticamente nulo. El Congreso argentino tiene 275, creo, diputados. Y bueno, ahí hay 2 cámaras, igual que en España, luego está el Senado, pero la realidad de la política en Argentina es que los partidos nacionales o federales, que ocupan todo el espectro geográfico, son importantes, pero tienen mucha importancia los partidos regionales. Entonces, ahora el partido de Milei tiene 100 diputados, entonces no tiene mayoría, pero una gran parte del resto del hemiciclo está formado por diputados de partidos que son regionales, ¿no? Regionalistas. De cada provincia. Sí. Bueno, es por trasladarlo a que la gente en España entienda, ¿no? Entonces, es un Estado federal y los estados internos son provincias, le llaman provincias, ¿no? Y cada uno tiene su equilibrio
Independientemente, luego está lo que es el Distrito Federal, que es la capital, que es Buenos Aires, que se tuvo unas elecciones hace un par de meses, ¿no? Sí, en septiembre, la ciudad de Buenos Aires, que ahora hace un tiempo se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes era Capital Federal, ahora es un distrito único. Y después el resto de la provincia de Buenos Aires es un distrito diferente. Esos dos distritos y otros más tuvieron elecciones en septiembre donde ganó... Pero eran regionales, no eran nacionales. No eran nacionales, eran regionales. Para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Igual que aquí las autonómicas, vamos a decir. Exacto. Y en eso había perdido Milei. Bueno, no había perdido... Bueno, perdió las elecciones, pero había pasado de tener un 3% a un 30%. Exacto. Es decir, que había tenido un crecimiento importante, pero que no le dio para gobernar. Y entonces eso muchos lo tomaron como que el pueblo le estaba dando la espalda. Pero claro, la provincia de Buenos Aires era un bastión desde hace décadas del kirchnerismo. Y resulta, perdón, que en ese bastión pasó del 3% a un 30%, pero no le alcanzó. Pero en este momento, en esta elección, con cosas que han sucedido en estos últimos par de meses, que lo que hicieron fue refrendar el mensaje de Milei. No acontecimientos externos, sino internos. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos, para que nos demos cuenta, entendamos esto, voy a contar una historia. Cuando nosotros coincidimos allí en Buenos Aires, sucedió un hecho trágico, terrible, que 3 jovencitas fueron descuartizadas, asesinadas y descuartizadas. ¿Pero por qué? Porque estas se dedicaban a lo que allí vulgarmente se llama la viuda negra, que era que se ofrecían servicios sexuales y cuando llegaban le robaban lo que sea a la persona. Y resulta que le robaron a un narcotraficante peruano que está afincado ahí. Este narcotraficante organizó todo algo de tal manera que las engañaron con un nuevo trabajo sexual, las recogieron en un coche, las llevaron a una casa de la provincia de Buenos Aires, ahí las torturaron, las mataron y las descuartizaron. Eso conmovió a la opinión pública de tal manera, pero esa conmoción lo que hizo fue sacar a luz, primero, como algo que se sabía, desde hace décadas se sabía que en Argentina había zonas que estaban controladas por el narcotráfico. Cosas que de repente quedaban tapadas, pero que no hay narcotraficante allí que no esté avalando o pagando a ciertos políticos. Entonces, todo eso salió a luz en medio de una elección y la otra. Y eso fue lo que, por ejemplo, en un bastión político del kirchnerismo, el kirchnerismo perdió, como fue la provincia de Buenos Aires. Claro. Recordemos que eso del narcotráfico tiene que ver con el Grupo de Puebla. Ahora con este nuevo, el Cártel de los Soles, con el Grupo de Sao Paulo, que es lo mismo. Es decir, son los que han estado intentando, aprovecharse, iba a decir gobernar, en muchos países de Sudamérica, y que en este momento están en declive porque está saliendo a la luz todas estas realidades, ¿no? Que es curioso que un sistema narcotraficante en un país como Argentina, su realidad de estancia allí estaba provocando de alguna manera el empobrecimiento del país. Bueno, te voy a contar un detalle de alguien que creció en Buenos Aires. Yo crecí en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después me movía también en lo que es el conurbano bonaerense. En la zona donde me moví estos días, yo me había movido hace años atrás, hace 30, 40 años atrás. Y nunca lo había visto tan empobrecido.
nunca lo había visto como si fuese una zona de guerra. Nunca lo había visto de esa manera. Por ejemplo, cuando yo me mudé de Argentina a Uruguay en el año 92, yo veía que Uruguay era más pobre y las infraestructuras uruguayas eran muy deficientes en comparación con las infraestructuras argentinas. En este viaje he visto todo lo contrario, al revés. Cómo se deterioraron y empobrecieron las infraestructuras argentinas en comparativa con las uruguayas. Esto lo digo para que se entienda el porqué del fenómeno Milei. Y está bien, si uno va a Buenos Aires y ve solamente Puerto Madero, Palermo, Belgrano, ciertas zonas que yo también estuve visitando y que no tienen nada que envidiar a lo mejor de Europa. Puerto Madero no tiene nada que envidiar a lo mejor de Europa, ciertas zonas de Belgrano, San Isidro, pero eso siempre existió. Pero la parte pobre está más pobre que antes. Y entonces, esto es el contexto de lo que algunos no terminan de entender del porqué del fenómeno Milei. El fenómeno Milei viene también avalado por una corrupción galopante. Para que te des cuenta, hay un índice que tienen los países de personas con discapacidades a los cuales el Estado les da una paga, una ayuda por su discapacidad. Ese índice varía entre un Estado que no tiene problemas de guerras, ni terremotos, ni nada por el estilo, a un Estado que sí, que estuvo en guerras y que por causa de las minas antipersona, de todo ese tipo de cosas, puede tener. Argentina estaba en unas condiciones como si hubiese estado en una guerra. ¿Por qué? Se pasó en unos años de 100.000 pensiones por discapacidad a 1 millón. Estamos hablando de algo tremendo y que han encontrado cuando vino el gobierno de Milei, comenzó a pedir revisiones y se encontraron con que había gente que con una misma radiografía le habían dado pensiones a cientos. Con uno le habían dado una radiografía de displasia de cadera con le habían dado la pensión por displasia de cadera con la radiografía de un perro. Había uno que contó Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, en una rueda de prensa contó un día, dijo, yo no sé si esto es un milagro o qué, pero había uno que tenía una pensión por discapacidad porque le faltaba un brazo y cuando vino a la revisión tenía los 2 brazos. No sé si ocurrió un milagro delante nuestro, decía el hombre con sorna, pero ironía, ¿no? Con ironía, pero dando a entender. Entonces, esto que estoy contando va más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con Milei. Esto que estoy contando es para que nos demos cuenta el contexto del por qué el fenómeno Milei. Fíjate, yo estuve en este viaje y bueno, coincidí en Madrid con el secretario de Cultos, que tiene rango de secretario de Estado. Digo, por equiparar con España, ¿no? Y él me dice, mira, estamos convencidos de que estas cosas solamente van a cambiar por medio de una batalla espiritual, no solamente legal, pero ahora van a tener y es importante, ¿no?, entender esto, y van a tener la posibilidad de que las leyes, porque estos 2 años Milei, ley que sacaba, decreto que sacaba, llegaba al Parlamento, tenía un Parlamento hostil que le echaban por tierra muchas de las leyes que él ha intentado implementar, ¿no? Y ahora va a cambiar la situación. Y no solamente lo que es la capital y la provincia de Buenos Aires, que es donde vive el 40% de la población de Argentina, que por eso es muy importante y está habiendo un cambio también ahí, pero sobre todo en otras partes importantes del país y mirándolo un poco desde el punto de vista espiritual, ¿no? Rosario, Córdoba, Mendoza. En todos esos sitios ha habido una victoria apabullante del partido de Milei, que es
¿cómo es? Avanza la libertad Sí. avanza, ¿no? Ahora, tú nombraste Rosario y hemos hablado del narcotráfico. Rosario era una de las sedes del narcotráfico y se había convertido en la ciudad más violenta de toda Argentina. Había una incidencia de homicidios diarios terrorífico. Cuando entró el gobierno de Milei con la ministra del Interior, Patricia Bullrich, a la cabeza, lo que hicieron fue sacar a las fuerzas de seguridad del Estado a la calle y comenzar a detener gente, algo parecido a lo que hizo Bukele en El Salvador, parecido. Y, sí, con las limitaciones que tenían. Exacto. Y lograron frenar, no en el 100%, pero sí en un altísimo porcentaje, los niveles de homicidio y de violencia en la ciudad de Rosario. Bueno. Entonces tiene que ver con que frenas eso, cambias el ambiente y por eso ganas. Claro. Yo lo veo, de todos modos, veo este avivamiento que hubo, que tú participaste en el avivamiento que hubo en Argentina, con diferentes movimientos que fueron fuertemente bendecidos por Dios y con un crecimiento. Yo recuerdo haber visto manifestaciones evangélicas delante del obelisco. El obelisco es el lugar de encuentro central de Buenos Aires, ¿no? 400.000 personas llegaron a reunir ahí. Hay un famoso periodista deportivo, Chavo Fuchs se llama. Chavos le dicen que él tenía su oficina cerca y dice que cuando él no es creyente, pero recuerdo que una de las cosas que dijo fue que cuando vio todo eso sintió un temblor. Como que Buenos Aires nunca tuvo terremotos, pero sintió como que temblaba la tierra cuando estaban orando 400.000 personas en un encuentro de oración ahí en el obelisco. Y sin embargo, lo pongo como crítica al mundo evangélico, ¿no? Sin embargo, el país ha estado sufriendo unas situaciones muy graves, como estás diciendo tú, de denigración, de degeneración de la nación. Y yo digo, ¿no tendrá que reaccionar, despertar la Iglesia para tomar responsabilidad sobre los países en los que están ubicados, ¿no? No tendrá que haber un despertar, no solamente hacia el interior y a tener más miembros, sino en responsabilidad hacia la tierra en la que están, ¿no? Sí, creo que hay esto coincide también con que precisamente hace unos años en Argentina comenzó a haber movimientos de cristianos que se dedicaron también, en este caso, a involucrarse en la política porque, claro, ellos sentían que la política se la habían dejado y se la habían dejado a los impíos. Entonces, claro, cuando te gobierna impíos, ¿qué puedes esperar? Ayer estábamos en una charla, nosotros dos, y si me permite voy a contarlo, hablábamos de que precisamente no es que el poder corrompe, el poder lo que hace es crea el ámbito adecuado para que el que tiene un corazón corrupto le dé rienda suelta porque no tiene contrapeso, no tiene quien lo contenga. Entonces, si dejamos que gobiernen los que tienen un corazón corrupto, va a salir... entonces, tú decías, no es tiempo que la Iglesia... Bueno, la Iglesia se está moviendo en el sentido de que dejar de ver la política como un ámbito donde no nos tenemos que meter. Es verdad, yo en mi caso personal, yo digo personalmente, yo tengo un llamado a predicar la palabra de Dios, no a hacer política, pero... Antes en las iglesias se cercenaba a aquellos que quieren hacer política o decían, no, eso es del diablo. Y entonces dejábamos a los hijos del diablo. Entonces, pero ahora, si alguien tiene un deseo de hacer política, que la haga. Y la otra cosa que de repente la iglesia tiene que cambiar es en esto. No podemos
pretender orar como cristianos y votar como impíos. Eso le duela a quien le duela, pero es una realidad. Si a mí me engaña un político y yo lo sigo apoyando, ya no soy víctima, soy cómplice. Claro. Sí, sí. Y definitivamente la gran responsabilidad de la Iglesia es que estamos puestos para ser sal, es decir, luchar contra la corrupción y ser luz, es decir, manifestar la justicia, la misericordia y la paz de Dios. Y eso lo tiene que hacer la Iglesia. Y cuando hay un país que va en declive, uno de los responsables principales es la Iglesia del país, porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a hablar de más temas porque damos la enhorabuena, por supuesto, a Milei y a su equipo y estamos esperanzados de que no caiga o se contamine con la corrupción que hay Ese es el tema. Si me permite hacer un inciso, es que yo creo, por mi parte, y en la medida que pueda se lo enseño a los demás, no tenemos el voto cautivo con nadie, ni con ninguna ideología, ni con nadie. No. Entonces, mientras esa persona, o una determinada persona, demuestre honestidad, principalmente sinceridad, temor de Dios, se le apoyará. En la medida que deje de hacerlo, se dejará de apoyar. No estoy cautivo de ninguna sigla política de nadie. Bien, la semana pasada hablaba con Miguel Díaz, ¿no?, del trabajo que está haciendo el presidente Trump en diferentes lugares del mundo, pero ha ampliado el terreno. Esta semana está en Asia. Y porque yo entiendo que de alguna manera él ha asumido responsabilidades de liderazgo mundial, ¿no? Y qué bueno que lo haga con equidad y con justicia. Pues Tailandia y Camboya están en guerra. Va Trump y consigue que firmen la paz. Qué bueno que en lugar de guerra haya paz. Cuando se habla de que Estados Unidos es el principal productor de productos para la guerra, de armamentos, de explosivos, etcétera, etcétera. Cuando tú quieres potenciar tu industria, no te interesa que deje de haberla, ¿no? Claro. Sin embargo, está propiciando la paz en diferentes lugares, igual que la paz en... aunque esté sujeta con pinzas entre Gaza e Israel, y la búsqueda de la paz definitiva, porque se sigue escuchando y dice, no, la guerra de Ucrania va a terminar. Tardaremos más o menos, pero se está encaminando al final. Pero Camboya y Tailandia, una guerra que estaba enquistada, que ahora están en paz. Parece ser que quiere tener una entrevista con nada más y nada menos que con el presidente de Corea del Norte. Vamos a ver, el presidente de Corea del Norte puede ir a Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur no puede ir a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque el del Sur es capaz de aceptar que vaya a una cumbre con el presidente de los Estados Unidos y es otro sitio donde hay una guerra de escaramuzas, muchas veces no pasa de ahí, pero constantemente hay enfrentamientos militares entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ha estado, no sé si salía hoy, en Japón. La única pena que tengo yo con respecto a Japón es que no hayan ido a pedir perdón por las 2 bombas atómicas que se lanzaron. Pero está habiendo un acercamiento y una posición muy, muy buena. Hombre, yo sé que a Japón le interesa tener cerca a Estados Unidos. Durante décadas fue su máximo protector. Sí, y sigue siendo, porque enfrente está China. Ahora, tú dijiste algo muy importante y dijiste,
que Trump busca pacificar el mundo, a pesar de que parte de la industria importante de Estados Unidos es la industria armamentística. Ahí también tenemos que entender por qué tiene tanta, o parte de la campaña interna en contra que tiene Trump. Cuando le tocas el bolsillo a determinada gente, te los pones en contra. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, fíjate la comparativa. Trump es el loco. Es verdad que su forma, su histrionismo, al igual que el de Milei, por ejemplo, hace que la gente lo vea con esa cara, con esa perspectiva. Pero también tenemos el relato que lo muestran como un loco, y sin embargo este loco ha terminado, ha finalizado más guerras de las que inició. No, que no ha iniciado ninguna. En cambio tenemos a Obama, que supuestamente es el oracle y le dieron el premio Nobel. Premio Nobel de la Paz antes de hacer nada, porque según llegó a la presidencia de los Estados Unidos le dieron el premio Nobel de la Paz. Para que nos demos cuenta cuánto hace el relato y qué hipócritas son los relatos que no hacen justicia y no hacen honor a la verdad, ¿no? Entonces, y por otro lado, Trump estaba, no sé si él estaba haciendo lobby o qué, para que le den el Premio Nobel de la Paz por lo que hizo, porque él nombró 6 conflictos que él finalizó durante este mandato. Sí, en un año. En un año. Que todavía no hace un año, ¿eh? Exacto. Ahora en enero. Pero resulta que se lo dieron a María Corina Machado. Entonces, bueno, pero no salió una palabra de la boca de Trump en contra de, o decepcionado, o en contra, o quitándole el apoyo de algún tipo al premio Nobel. Pero es verdad que este hombre trabaja para apaciguar. Es verdad que sale muchas veces más en las amenazas que hace a los aranceles, pero claro, es su forma que tiene de presionar a la gente para que se pongan las pilas, ¿no? Él presiona con la guerra de aranceles, y con la guerra de aranceles está logrando que, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es una persona un poco peculiar, pero hiciera lo que tiene que hacer en contra de los cárteles de México, porque el principal damnificado es la población norteamericana con las drogas. Entonces tuvo que presionar de esa manera, y de la misma manera presiona a China con aranceles, porque lo que necesita es recomponer, reequilibrar la industria norteamericana con respecto a la China. Recordemos que China está invadiendo el mundo con sus productos, se convirtió en la fábrica del mundo, y todo el mundo depende de China, y muchas veces no lo hizo de muy buena manera. Recordemos que hay investigaciones sobre europarlamentarios europeos que recibieron de parte del gobierno chino sobornos para favorecer el comercio chino. Claro. Y de otros países de África también. Bueno, de Qatar o de Arabia Saudita. Y de Qatar y Marruecos, precisamente. Sí, por eso. En fin, siguiendo la estela, ¿no?, de Trump, porque estábamos hablando de Asia, hay un trabajo importante. Asia es 2/3 de la población mundial, es decir, que muchas veces en Occidente no tenemos en cuenta esa realidad, ¿no? Pero alguien podría decir, bueno, hay una guerra que sí ha puesto en marcha Trump, pero no con un Estado, sino con el narcotráfico, que es en realidad lo que ha estado dominando, antes lo hablábamos, en todo lo que es, vamos a decir, la trastienda de Estados Unidos, toda América Central y América del Sur, ¿no? Es que estados democráticos dejaron de serlo para convertirse en narcoestados. Entonces, claro, ahora parece que es Estado contra Estado. No, es Estados Unidos, que es un Estado, contra narcotraficantes que se adueñaron de algunos estados. Sí, pero van
y es yo creo que es muy inteligente, muy sabio, decir, no, vamos a luchar contra, igual que Colombia estuvo recibiendo durante décadas ayuda económica de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, y resulta que terminan poniendo a alguien que ha participado en el narcotráfico como presidente. Venezuela. En Nicaragua no voy a meterme mucho, pero también ha participado en este tipo de cosas. Y no nos olvidemos de Bolivia, la época de Evo Morales, que bueno, que es un tiempo que terminó actualmente con su sucesor, que también estaba metido de alguna forma, Arce ha estado en mitad de camino, ¿no?, entre el narcotráfico e intentar que el país fuera de otra manera, pero todo eso ha estado en la misma línea. Los presidentes peruanos que ha habido, que han estado participando también en lo mismo, que es tiempo pasado ya también, y es que empezamos a ver, y el otro día se junta con Lula da Silva, y también Brasil, sobre todo la parte norte de Brasil, es impresionante porque de Río de Janeiro hacia el norte, Brasil es un país, es un estado pobre. Empiezan los estados nortes de Brasil, aunque tengan mucha fama por lo que es el turismo en costa. Y la riqueza del Amazonas. Sí. Bueno, la riqueza del Amazonas que se la lleva el sur, pero bueno. Pero desde Río de Janeiro hacia el sur, pasando por Sao Paulo, bueno, hasta llegar a la frontera con Uruguay, es la zona rica. También es la zona de menos calor, porque bueno, según vas más al sur, se sale el trópico y se va. Pero toda la zona norte es una zona súper pobre, y es la zona que utilizan también los narcotraficantes a lo largo de la Amazonía para hacer sus lugares de funcionamiento y de movimiento, con la frontera norte, que es Venezuela, con la que, bueno, evidentemente hay todo este movimiento narcotraficante, ¿no? Y es algo que muchas veces no somos conscientes en Europa de esa realidad. Colombia está en proceso de cambio también. Estamos viendo que hay gente honesta y digna que va a poder gobernar. Es que a mí me ha sorprendido, porque nosotros aquí en Europa podemos sorprendernos, Gustavo Petro, pero no, allí se conocía quién era Gustavo Petro. Y sin embargo lo han votado. Y sin embargo lo han votado. Pero lo que tú decías con respecto a Argentina y la Iglesia, bien se puede traspolar ahí. ¿Cómo puede ser que Colombia, en estos momentos quizás Colombia es el país que tiene mayor cantidad de iglesias, pero mega iglesias, grandes, movimientos enormes, con una cantidad de creyentes? Hace ya 20 años, gente que fue a Colombia y le dijeron en el aeropuerto, un taxi, le decían, bienvenido a la tierra del avivamiento, por el avivamiento que había en Colombia. Entonces, pero lo que tú dijiste exactamente sobre Argentina también hay que traspolarlo a Colombia. ¿Cómo puede ser que haya tanta cantidad de cristianos y haya ganado un hombre con las características de Gustavo Petro? Porque parte de la Iglesia apoyó a Petro, y es una vergüenza que apoyen a miembro de un grupo asesino. Asesino, exacto. Y narcotraficante, ¿no? Todo el mundo sabía de dónde venía, los bueyes con los que araba, la gente con la que se reunía y a la cual dependía. Entonces, ahí es lo que el famoso dicho, no puedo orar como cristiano y votar como un impío. Claro. Y hay más. Me llamó mucho la atención ver la noticia de que el grupo kurdo
bueno, el ejército kurdo. Recordemos que los kurdos fueron, su país fue dividido entre Siria, Turquía y creo que algún país más de alrededor. Partieron, su país desapareció, y están en 3 países diferentes, y haya habido durante pues prácticamente todo el siglo XX y lo que vemos del XXI, siempre resurge los movimientos del ejército kurdo, ¿no? Y en estos días están firmando la paz. Yo no sé si también esto está detrás Trump, posiblemente, con Siria y con Turquía. Que precisamente son 2 de los países que cada tanto, periódicamente, bombardeaban a los kurdos, porque los kurdos tenían el PKK, que era el partido del Kurdistán, no sé, que precisamente lo que buscaban era la independencia, pero claro, todos esos movimientos que vienen de la época de famoso Lawrence de Arabia, que dividió arbitrariamente el Oriente Medio y no tuvo en cuenta precisamente esas cuestiones identitarias, no tuvo en cuenta los pueblos. Entonces ahora vienen estos problemas, ¿no? Que los kurdos, que son una etnia totalmente diferente, no tienen, están divididos en 3 países y son un problema dentro de cada país. Sí. Pues ya te digo, estaban entregando las armas, es decir, lo que estamos esperando que haga Hamás en Gaza, pero porque han llegado a un acuerdo de paz donde van a poder tener ciertas libertades y ciertas situaciones identitarias. Quizá es difícil pensar que puedan recuperar su territorio, pero van a poder tener una realidad diferente que la que han tenido hasta ahora, ¿no? Y siempre que hay un tratado de paz y que las armas dejan de sonar, y deja de haber muertos y deja de haber situaciones, nos tenemos que congratular por eso, ¿no? Porque nuestro Dios es el príncipe de paz, ¿no? Y donde hay paz se pueden desarrollar las vidas de una manera diferente, ¿no? Que donde hay guerra. Donde hay guerra hay frustración, se fomenta el odio, las personas no pueden crecer con una sanidad emocional en sus vidas, y cuando hay paz, aunque la paz no sea totalmente libre, es mejor la paz que la guerra siempre, ¿no? Y qué bueno que vemos, no, es que han llegado a acuerdos. Si se mantienen esos acuerdos y se respetan, vamos a poder ver lugares donde no ha podido haber un crecimiento y un desarrollo económico ni tampoco cultural, puede empezar a haber una situación diferente, ¿no? Con lo cual es muy, muy positivo. Es decir, que no todo lo que ocurre en el mundo es malo, sino que están ocurriendo cosas positivas, y habría que mirar atrás dónde está la raíz de que eso está ocurriendo, ¿no? Sí, y hablando de paz y de guerra, no me gustaría, si me permites, dejar pasar la oportunidad para que recordemos lo que está ocurriendo en África, sobre todo en Nigeria, con los cristianos, algo que está invisibilizado en la opinión pública. No sé por qué los medios de comunicación, que son tan sensibles, por ejemplo, con Gaza, tan sensibles al punto de estar dispuestos a comprometer en muchos casos su honor, su honorabilidad, compartiendo mentiras o medias verdades. Pero estás hablando de los periodistas que participan en eso. Exacto. Y en este caso no son capaces de dar una noticia de un genocidio que está ocurriendo.
Estamos hablando de 45.000 personas que fueron asesinadas en Nigeria por diferentes movimientos radicales islamistas. Algo que está invisibilizado. Gracias, por decirlo de una manera, que tenemos la tecnología que hoy en día permite, pero hay un vídeo que anda rodando por ahí de un pastor nigeriano con una iglesia llena, no se ve directamente los cadáveres, sino se ven los pies de los cadáveres. Se ven en otras imágenes cómo llevan los féretros y el hombre diciendo: estamos cansados de toda esta muerte y nadie hace nada. Y hasta clama al presidente Trump que haga algo. Entonces, ¿dónde están las flotillas para eso? Sí, lo que es que ahí no... ¿O unos muertos son menos muertos que los otros? No, lo que es que son cristianos. Está habiendo un crecimiento de la persecución al cristianismo en muchos países. De hecho, el otro día un hermano en Estados Unidos nos comentaba esto. Digo, no, hasta en Estados Unidos está habiendo una animadversión y a veces incluso desde poderes públicos contra el cristianismo. Las libertades que teníamos antes para hacer cosas no las tenemos. Pero también hay buenas noticias porque en medio de la persecución la Iglesia se purifica y crece. Ayer también leía una noticia que en Estados Unidos la venta de Biblias se ha multiplicado de una forma exponencial desde el asesinato de Charlie Kirk. Y dice, es decir, su sacrificio, él no fue a sacrificarse, pero bueno, su muerte, su asesinato, la sangre rociada como mártir, ¿no? Está produciendo que haya más gente interesada en ver el por qué este hombre tenía la fe que tenía, ¿no? Y la reacción de su esposa, de su viuda, también llama la atención a la gente, las reacciones que tienen a veces los hijos de Dios frente a las adversidades tan trágicas, ¿no? Tan terribles, ¿no? Y dices, bueno, eso está trayendo un fruto de bendición en aquellas personas que reaccionan, evidentemente, no en los que justifican. Qué vergüenza, y eso nos está pasando sobre todo en España, más que en otros países de Europa, que justificaban la muerte. Incluso hubo alguien un periodista español que hizo oye, si le mataron, a lo mejor tenemos que medir nuestras palabras para que no nos pase lo mismo. Dice, no, la reacción justa es la contraria. Es decir, si hay ese tipo de ataques, tenemos que potenciar la búsqueda de predicar la palabra de Dios para que la gente cambie. Y qué bueno que podamos... el otro día un hermano decía, cuando nosotros no hacemos las cosas bien o cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, crece la maldad y somos responsables de ello. Así que tenemos que asumir que si nos callamos, vendrá la maldad hasta nuestra casa. Si peleamos y luchamos como tenemos que luchar, es posible que haya alguna baja, pero vamos a impedir que la maldad ocupe los lugares que no le corresponde y luego tengamos las consecuencias en nuestras vidas de aquello que está pasando. Una vez más, la responsabilidad como pueblo de Dios, como iglesia, es ser los elementos o los agentes importantes o necesarios para que la sociedad que está a nuestro alrededor cambie. Tenemos que ser de influencia en el mundo que nos rodea y cuando vemos la persecución, todavía decir mejor. Yo recuerdo algo que en varias ocasiones has comentado, que de crío cuando pisabas hormigueros... Sí. ¿No? Es decir, si tú pisas el hormiguero,
las hormigas salen a defenderse, ¿no? Y si donde pisas no estás generando ningún conflicto, no estás siendo atacado por no hacer nada, ¿no? Y la Iglesia, pero precisamente en estos tiempos estamos viendo noticias que son sorprendentes en España, de que están intentando atacar a la Iglesia por su crecimiento. Y ponen ejemplos. Ayer veíamos de una cadena principal en España, de las privadas, la que está en primer lugar en el ranking, por no nombrarla, ¿no? Un periodista diciendo, delante de las imágenes de una iglesia importante en Madrid, que es una denominación que está por toda España, y decía, no por el pastor de aquella iglesia, pero daba a entender, dice, no, es que en la iglesia en la que estuve el pastor tenía un vehículo que son los que usan los narcotraficantes en algunos países, ¿no? o los jugadores de fútbol del Real Madrid. Es decir, vehículos todoterrenos, de estos grandes que valen mucho dinero. Y dice, y precisamente el pastor de la iglesia que estaban sacando tiene un coche que tiene, no sé, 6 o 8 años, que cobra un sueldo por su servicio, y con su sueldo se compró un coche en su día. No es ningún pecado hacer eso, ¿no? Ningún delito. Y sin embargo, sacando la imagen de la iglesia, hablando de que algunos tienen unos monumentos tremendos, y sacaba la fachada de la iglesia de lado a lado, de alguna forma como intentando denigrar. Ayer me decía un hermano, no somos el 2% de la población en España, y algunos pues más tibios que otra cosa, incluso. Y sin embargo, hay gente que se está preocupando mucho del crecimiento que tenemos. Es porque hay parte de esa iglesia que es viva, que actúa, que está... de hecho, me decían, creo que va a ser en Plaza de España, que va a salir un grupo de 800 jóvenes evangélicos en Madrid, 800 jóvenes, y van a ir vestidos de blanco la noche del 31. La noche del 31 es la noche de Halloween, que en principio Halloween creo que es un nombre bendito, y sin embargo lo han utilizado para lo maldito, para ensalzar la muerte, hacer cosas oscuras, bueno, telarañas, gente vestida de demonios, etcétera, etcétera. Y mucho negro, es decir, mucha ropa negra. Ensalzar el culto a la muerte. Bien, todo eso, que en realidad viene de una tradición celta, en la que los druidas iban por las casas a robar o a quitarles a los padres sus hijos para hacer sacrificios humanos. Y por eso en algunos sitios desaparecen niños en esa noche. Pero bueno, va a haber un grupo de jóvenes, como 800 jóvenes, que van a ir de punta en blanco, que se dice, ¿no? Vestidos de blanco para llamar la atención frente a aquellos que van de negro. Y dices, qué vergüenza, que la gente se lo toma a broma, chorretones de sangre, tal, no sé qué. Y dices, estamos viendo muertes, es decir, Ucrania, Rusia, casi 500.000 de muertos en 4 años, en 3 años y pico. Y dices, y ensalzar la muerte. Estamos viendo situaciones por la Dana, los incendios, que hay gente muerta, que las 50 y tantas mujeres que han sido muertas por sus parejas, y ensalzando la muerte, ensalcemos la vida. He visto un reel de esos, ¿no? No sé si es TikTok o en otra, que había una calabaza, quitan la calabaza y ponen una vela. Es el día de todos los santos en lugar del día de todos los muertos. Y el día 31 es el día en que se conmemora la reforma,
la Reforma Protestante, que, bueno, que ha avivado muchas cosas, sobre todo en Europa, en el tiempo en el que se dejó que funcionara la Iglesia adecuadamente, y sin embargo nos encontramos con que ha aprendido esta cultura de la muerte frente a la cultura de la vida, ¿no? Sí, lamentablemente todo esto lo hemos importado, digamos, de Estados Unidos, porque básicamente eso estaba, digamos, oculto dentro del mundo celta y que surgió culturalmente en Estados Unidos. Y los hemos importado de Estados Unidos. Y lástima que no hemos importado de Estados Unidos algo tan importante o tan bonito como es el Día de Acción de Gracias, ¿no? De dar gracias a Dios. Es como que tenemos una importación selectiva. Importamos lo negativo. Pero maligna. Importamos lo malo y no importamos lo bueno, ¿no? Y la Biblia nos enseña a escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, no todo lo que venga, en este caso de Estados Unidos, es bueno, pero si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, decía el apóstol Pablo. Muy bien, pues vamos a terminar así el programa de hoy, pidiéndote, Carlos, por favor, que nos dirijas en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo y que podamos reflexionar, Señor, de manera cuáles son nuestros pasos, Señor, para poder agradarte en todo, Señor, en nuestra vida espiritual contigo, pero en nuestra vida natural también, en cómo hacemos las cosas en la sociedad en que estamos, Señor. Aún, Señor, danos sabiduría y entendimiento de lo alto, a quién apoyar y a quién dejar de apoyar con nuestros votos, Señor. Pon tu mano, Dios mío, para que seamos una sociedad activa de la luz y no de las tinieblas, Señor. Bendice, Señor, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, y que tu gracia esté con todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Carlos, por tus reflexiones. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.